Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar con esta segunda parte, este segundo video de este tema de el yoga, sus raíces y su gran peligro. Será la parte número 2. Iniciemos. Como ya habíamos explicado al principio, la palabra es una palabra española yoga y proviene del sánscrito yoga con i latina, que a su vez procede del verbo iush, que significa colocar el yugo a dos bueyes para unirlos, o concentrar la mente, o absorberse dentro de la meditación, recordar, unir, conectar y también el otorgar, etc. El verbo iush es la misma raíz indoeuropea de los términos castellano yugo y conyugal. Es para que nos demos cuenta la raíz ya en sí de la propia palabra, los inicios y de lo que proviene, que es colocar el yugo a alguien, es conectar a alguien con alguien más. En este caso, como lo vimos en el primer video, es conectar un ser humano, el alma de un ser humano que practica el yoga, con espíritus que controlan las deidades de los hindúes, que son demonios, que es el dios Shiva, el dios Kali, como lo vimos, y Brahman. Como otras deidades que vienen siendo demonios en la Biblia, como lo explica la Biblia, lo veremos más adelante en cuanto a los principios bíblicos de lo que estamos hablando en este momento. El arqueólogo británico Sir John Marshall, descubrió en las ruinas de Mohenjo-Daro, en Pakistán, un sello con figuras, con fechas, según los análisis, datan hacia el siglo 17 antes de Cristo, que estos sellos eran parte de la cultura del Valle del Indo, y en 1931 publicó su interpretación de estas figuras que vio en el sello, y él aseguraba que era una supuesta criatura antropomorfa con cuernos, en una posición sentada con piernas cruzadas. O sea, las figuras, figura que son las que identificamos, ahí se identifica la gente que hace yoga. Una figura clásica. Muy bien. Mohenjo-Daro fue una ciudad de la antigua cultura del Valle del Indo, y sus ruinas se encuentran en el territorio del actual Pakistán. Se desconoce su nombre antiguo, y el actual nombre de Mohenjo-Daro significa literalmente montículo de la muerte. Fue habilitado durante el tercer milenio antes de nuestra era, esto es decir, entre el 2600 a.C. y el 1800 a.C., a orillas del río Indo. Llama la atención el término del lugar, que este lugar tenga nombre de montículo de la muerte, y que las figuras que ellos adoraban eran personajes en posición de yoga, con cuernos, y con rodeados y atados con serpientes, todo figura de una imagen satánica. Es algo relevante. Ahora, esta ciudad fue uno de los primeros y más importantes asentamientos urbanos del mundo, existente al mismo tiempo que las civilizaciones del antiguo Egipto, de Mesopotamia y de Creta, y probablemente un cambio en el curso del río provocaría que el abandono de esta ciudad. En 1920 el arqueólogo británico John Marshall descubrió estas ruinas urbanas y describió por primera vez la cultura del Valle del Indo, y en 1980 la UNESCO declaró las ruinas Mohenjo-Daro como Patrimonio de la Humanidad, un claro ejemplo de lo que Cristo decía, que el mundo no tiene nada que ver con él, porque el mundo ha hecho sus propias reglas, sus propias leyes y sus propios dioses, de ahí por eso vemos la humanidad como está hoy en día. Ahora, esta civilización, los historiadores, que se extendió por Pakistán hasta toda la India del norte, eso fue alrededor del 1900 a.C. De ahí vemos toda la tendencia y toda la herencia de por qué viene el yoga de esta zona, dónde nació en esta zona, porque adoraban a estas deidades y aún siguen adorándolas muchos en estas zonas. Y los que practican esto acá en el occidente o en Europa o en otros lugares, están teniendo una comunión con esos mismos espíritus de ellos. No importa que lo hagan con otra intención. Ahí no importa la intención,
sino lo que de trasfondo implican estas prácticas. Incluso por eso adoptan las mismas posiciones y ponen en su mente en blanco en meditación, que es un grave riesgo no defender el alma, no defender el interior del espíritu, al quedar en blanco y en posiciones invitando a otras entidades a tomar comunión con el ser humano en el espíritu. Eso es bien peligroso. Se invoquen o no se invoquen, son prácticas ya estipuladas, establecidas por deidades satánicas en otros tiempos y que aún permanecen, y quienes se involucren en estas prácticas se involucran en lo mismo, lo crea o no lo crea, lo acepte o no lo acepte. Esa es una realidad espiritual que solo Dios se las puede revelar a los que se entreguen a Dios, pero a nosotros se nos ha encomendado el anunciar la verdad para si alguien quiere escapar a tiempo y acercarse a Cristo, o escapar de estas prácticas para que no tenga que sufrir las graves consecuencias de participar en ello. John Marshall elaboró 3 hipótesis de las figuras que él encontró aquí. La primera, que el ser que estaba sentado sería el dios Shiva. Por eso Marshall bautizó este sello como Pasupati, que significa el señor de las bestias, que es otro nombre del mismo dios hindú Shiva. Segunda hipótesis, que este ser estaría practicando unas posturas difíciles para la configuración humana, para el esqueleto humano, para la figura humana, y que serían lo que se denominaría yoga. Tercero, por lo tanto el yoga tendría por lo menos, atribuía a Marshall, 35 siglos de la antigüedad, mínimo, o sea, hace más de 3.500 años, que es lo que más se ha acercado porque él descubrió estas ruinas, él descubrió estos personajes y él descubrió estas culturas desde aquel tiempo que aún siguen practicando hoy en día en esas regiones. Abiertamente me refiero a esos dioses Shiva en esas religiones hinduistas, que indirectamente los que practican yoga se mezclan espiritualmente con esos mismos espíritus, les guste o no les guste, es parte de esto. Ahora, los hinduistas sostienen que el yoga no tiene 3.500 años. Ellos dicen que comenzó con la raza humana, que siempre ha existido, y que según algunos el yoga ofrece los medios para comprender el funcionamiento de la mente, que incluso sería el arte para estudiar el comportamiento de la mente. Pero otros opinan que el yoga no estudia nada, que no se trata de un esfuerzo intelectual, sino de una experiencia espiritual mística. O sea, esos otros dan la revelación que estamos dando aquí, que hay un contacto espiritual con otros espíritus, pero son malos, porque nada más hay un espíritu bueno que es Dios, y todos los demás espíritus son malos, en los cuales puede tener comunión la gente. Y que entre otras cosas ayuda a serenar los incesantes movimientos de la mente, conduciendo a un imperturbable estado de silencio mental. Este tema, hay una página en internet muy conocida por fieles de la religión católica, los católicos, que se llama catholic.net. Ahí hablan mucho de sus doctrinas, de sus dogmas y su fe. Y esto lo pongo aquí porque yo soy un cristiano evangélico y sobre la Biblia baso este estudio. Pero lo pongo aquí porque mi idea es alcanzar a todos y que no haya una separación ni juicio, un prejuicio, vaya, porque proviene de un cristiano este estudio. Porque muchos de los que lo practican son católicos. De ahí es mi énfasis en agregar el propósito de agregar este artículo. Aparte que han hecho un estudio muy profundo, han investigado en los libros de ocultismo, en libros de sectas, en libros de culturas paganas, mundanas que han invadido la iglesia y cosas así, y está muy interesante lo que ellos han publicado, y yo lo quiero dejar asentado también en este estudio. La primera razón es que es una disciplina o práctica milenaria, es mística, espiritual hindú, donde hay historia o escrita desde 1800 años antes de Jesucristo, y sus posiciones y ejercicios son inseparables de su cosmovisión. O sea, nadie puede separar la raíz, la base y la consecuencia de hacer estas prácticas. No hay hinduismo sin yoga y no hay yoga sin hinduismo. Segunda razón, fueron Christopher y Sherwood y la sociedad teosófica quien trajeron al occidente el budismo zen
y el yoga del Oriente. No se conocían antes estas creencias ni en los Estados Unidos ni en Europa, y los gobiernos estadounidenses y británicos impulsaron sus planteamientos porque la sociedad teosófica fue dirigida por masones y ocultistas como Elena P. Blavatsky y Annie Besant y Alice Bailey. Razón 3. En cualquiera de sus formas, la finalidad del yoga no es únicamente la relajación, la correcta respiración y el bienestar o control físico, sino que también lo es la iluminación. Es una vía de perfección, según ellos, de 8 pasos, a través del control de los elementos físicos y psíquicos de la persona que pretende el nirvana, o sea, la extinción del sufrimiento, para alcanzar la iluminación, apertura del tercer ojo. Dicen los yogis hindúes que los primeros 5 pasos involucran disciplina moral, purificación corporal y espiritual, posturas gimnásticas corporales, control respiratorio y desconexión sensorial, que son la preparación para alcanzar los grados más altos del yoga regio o del Raja Yoga. La cuarta razón es la iluminación, que se lograría despertando a Shiva, esa deidad demoníaca hindú, en forma de serpiente, Kundalini, que se dice mora al final de la espina dorsal, o bien en los genitales, con objeto de que ascienda desde ese punto por la columna vertebral y vaya activando uno a uno los 6 o 7 chakras, supuestos centros de energía, ubicados a lo largo de la espina dorsal. Y así se una a su esposa Parvati, diosa de la energía, que le espera en la cabeza. El enlace de Shiva Parvati abrirá el tercer ojo, a nivel psíquico y físico. Esta es la meta del yoga Kundalini y de la meditación dinámica. Razón 5. Los instructores y difusores de esta disciplina como Ana Paulina Domínguez, directora del Instituto Mexicano del Yoga, confirman que, en efecto, las diferentes posiciones de este método encarnaban al dios Shiva, a quien solían adorar mediante un símbolo fálico llamado linga, y que el objetivo era obtener la liberación al fundirse con aquella poderosa deidad. Razón 6. La apertura del tercer ojo ha sido motivo de interés de los yogis, swamis y maestros orientales, como también de los ocultistas occidentales, pues afirman que con ello se tiene acceso al conocimiento de todo cuanto existe, de toda la realidad, aún de lo sobrenatural, por ejemplo, sobre el futuro. Fíjense, lo mismo como fue tentado Adán y Eva que conocerían todo, Satanás los tienta también con esta misma idea en esta práctica. Por ello, personalidades como el fundador del satanismo, Aleister Crowley, el satanista más depravado de todos los tiempos, y John Climo, el medium más famoso de la historia, practicaban y recomendaban ampliamente el yoga. La razón 7. Asociaciones como la masonería, excomulgada por la Iglesia Católica, promueven dicha práctica oriental en el ritual llamado Paladión. El segundo paso de 5 en total consiste en la iluminación o apertura del tercer ojo. William Schonobelen, ex satanista y ex masón, quien practicó el ritual, afirma que ese ojo, el ojo que todo lo ve, es el punto del contacto entre los humanos y la conciencia de Lucifer, y se comienza a pensar como él piensa y a ver con sus ojos de él, que no es una buena experiencia. Razón 8. Gopi Krishna es yogi de Cachemira, quien introdujo la teoría del Kundalini, energía vital y serpiente. Estuvo a punto de caer en locura completa en 1937 mientras meditaba sobre su chakra superior o tercer ojo. Dijo: de aquí en adelante, durante largo tiempo tuve que vivir pendiente de un hilo, debatiéndome entre la vida y la muerte, entre la salud y la enfermedad. He pasado por casi todas las etapas de tipos de mente, mediunímica, psicótica y otros. Durante un tiempo estuve alternando entre la cordura y la locura. Razón 9. El Swami Prabhavananda advierte sobre los peligrosos efectos físicos que pueden resultar de los ejercicios de respiración del yoga, a menos que se hagan correctamente. Hay una buena posibilidad de dañar al cerebro, y las personas que practican este tipo de respiración
sin una buena supervisión adecuada, pueden sufrir una enfermedad que ninguna ciencia o médico conocida pueden curar. Razón 10. Ana Paula Domínguez, Marco Antonio Caram, director de la Casa Tíbet, México, reconocieron juntos en el programa radiofónico ¿Qué tal, Fernanda?, en el 2004, que el yoga puede presentar un riesgo para quienes lo practican, debido en parte a que en México existen numerosos institutos o escuelas no autorizados para enseñarlo. 11. El presbítero Manuel Guerra, un importante investigador de las sectas, afirma que es un riesgo suprimir la conciencia, pues seguir el segundo principio del sutra, el discurso del Buda, que el yoga consiste en impedir que la conciencia, o sea, el pensamiento, tome formas diversas, o sea, en la cesación de la actividad mental, es un riesgo. Razón 12. El presbítero Alfonso Uribe Jaramillo considera que el yoga puede ser instrumento válido para el hindú que busca con sinceridad la salvación y no la ha conocido la verdad revelada por el Verbo de Dios, pero para el cristiano es un camino erizado de peligros y a la larga, si no lo aparta de Jesucristo, lo llevará a una gran confusión, pero no a la verdadera perfección cristiana. Razón 13. El cardenal Norberto Rivera Carrera señala: el yoga es en su esencia un ejercicio espiritual y corporal nacido de la espiritualidad hindú. Las posturas y ejercicios, aunque se presentan como un simple método, son inseparables de su sentido propio en el contexto del hinduismo. El yoga es una introducción a una tradición religiosa muy ajena al cristianismo. La palabra yoga significa unión. Habría que preguntarnos, ¿unión con qué o con quién? Razón 14. El Consejo Pontificio para la Cultura y el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso del Vaticano ubican al yoga como parte de las muchas prácticas de la New Age, al tiempo de cuestionarla como forma de iluminación, o sea, la nueva era. Razón 15. Existen ya testimonios de posesiones demoníacas, ya sean parciales o totales, en personas que practicaron el yoga. Los mismos ocultistas y mediums ya mencionados nos confirman lo anterior, pues usaban su cuerpo con esta técnica para entrar en contacto con los muertos, con espíritus malignos. Por lo tanto, el yoga es una forma actual de idolatría, esoterismo, neopaganismo, ocultismo, adivinación, comunicación mediúmnica y posesión diabólica. Así, yoga y cristianismo son incompatibles. Y no diga ahora que ya no lo sabe. Las fuentes de toda esta información se sacaron de Claves ocultas del poder mundial, escritos de Miguel Pedrero y José Lestra, también de Manuel Guerra Gómez, Sectas e invasión del mundo hispano, de la editorial Navarra, de todos estos que pueden encontrar en internet, referencias de gente seria que investigó el tema. La intención de incluir estas 15 razones es para abarcar también al auditorio católico, para que no haya un prejuicio porque es un estudio cristiano, para que también ellos escuchen desde sus propias páginas, que también es censurado y es prohibido y es advertido a toda la gente esta práctica, porque hay un riesgo espiritual enorme, y no es con propósitos de promocionar el catolicismo, ni mucho menos. Estamos hablando sobre un tema y pongo estas razones porque por eso incluí esto. Lo aclaro para evitar cualquier malentendido. Muy bien, llegamos hasta este punto. Este es el segundo video, la segunda parte. Y les invito a no perderse la tercera parte y último video de este tema del yoga, donde incluiré al final el testimonio de esta señorita de la India que fue rescatada por Dios de esta práctica, donde ella estuvo inmersa en toda la problemática espiritual y pasó graves momentos de salud en su alma y en su cuerpo físico hasta que Cristo la rescató. Está impresionante el testimonio. No te pierdas la tercera y última parte. Dios los bendiga. Hasta la próxima.